En el siguiente video vamos a desarrollar subrutinas en VBA que nos permitan responder a las siguientes solicitudes. Desplegar por pantalla los números naturales del 1 al 10. Desplegar por pantalla los números pares contenidos entre 1 y 10. Realizar una subrutina que permite ingresar un máximo de 10 números. En caso que se ingrese 0, no se solicitan más números. Y luego desplegar por pantalla un mensaje que muestre la cantidad de números ingresados, el número máximo, el número mínimo, la cantidad de números impares y el promedio de los números ingresados. Y por último, una subrutina que despliegue por pantalla los 20 primeros números primos. Para esto vamos a ir a nuestra ventana de Excel y tenemos que ir a la opción Visual Basic. En caso de no tenerla, tienen que ir a Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones y marcar Desarrollador. Si es que no está marcado, tienen que marcarlo. Y ahí aparece la ventana de Desarrollador. Entonces vamos a Visual Basic. Lo primero que nos piden es desplegar por pantalla los 20 primeros, o sea, los números naturales del 1 al 10. Entonces lo primero que ponemos es, esto es común a todas las subrutinas que queramos hacer, se anota una sola vez. Y eso es lo que hace en el fondo es definir que las variables van a estar declaradas y definidas. Luego, comenzamos la primera rutina, le ponemos un nombre, por ejemplo, ejercicio. Y automáticamente el programa cierra el espacio de la rutina. Luego del nombre, lo que hacemos es declarar las variables con dim. Elegimos, por ejemplo, y el tipo de variable que es. Por ejemplo, esta será entera. Y luego, como tenemos que desplegar desde el 1 al 10, en el fondo eso nos da la idea de que tenemos que hacer un ciclo, un loop. Entonces para eso usamos la estructura de control do while. Escribimos do while y luego tenemos que escribir la condición para que esta estructura de control funcione. En el fondo, mientras sea verdad alguna sentencia, entonces se va a repetir el ciclo. Y ponemos mientras i sea menor o igual que 10. En este caso, bueno, y siempre después de declarar el nombre de las variables y el tipo, hay que darle un valor inicial. Le damos el valor de 1. Do while, la estructura de control do while se cierra con loop. Y dentro de esta estructura de control, tenemos que poner lo que queremos que el programa haga. En este caso, desplegar por pantalla el mensaje que diga en el fondo los números que está tomando esa variable i. Entonces simplemente podemos poner messagebox i. Y para que el valor de i vaya cambiando, hay que hacerlo de esta forma. Agregarle 1 cada vez que pase por el i. Entonces lo primero que va a hacer, va a tomar el valor 1, aquí arriba. Va a tomar el valor 1, luego va a preguntar 1 es menor o igual a 10, entonces eso va a ser verdadero y ahí va a entrar al ciclo. Entonces va a imprimir por pantalla un 1. Luego le va a sumar el valor, ahí que vale 1 le va a sumar 1. Entonces en este caso i va a valer 2. Y va a ser lo mismo, 2 es menor que 10. Y luego va a imprimir 2. Y así sucesivamente hasta que la condición ya no se cumpla. En este caso, ahora i se mostró el 10, ahora i vale 11. Entonces luego pregunta si 11 es menor o igual que 10. Como eso es falso, entonces se salta el ciclo y termina la rutina. Recién realizamos la rutina, la fuimos revisando utilizando la tecla F8 que va iterando en el fondo los valores que va tomando cada variable. Va paso por paso en el programa que nosotros hagamos. Pero también podemos hacerlo de una vez. Una vez que estemos seguros de que está bien,
podemos ejecutarla completa. Entonces nos ponemos este símbolo ejecutar y nos va a dar la rutina completa. Entonces nos va a mostrar los números hasta el 10. Ahora, si quieren mostrar un solo mensaje, entonces se puede agregar otra variable de tipo string, que es para poder mostrar variables como palabras, en el fondo, texto. La inicializamos como vacío, entre comillas, un espacio. Y luego en MessageBox la mostramos. Pero antes la declaramos de esta forma. Número igual a qué cosa. Entonces número va a ir tomando el valor, o sea, el dígito, el número anterior, concatenado. En este caso se usa ampersand. Vamos a poner una coma, concatenado, y el valor que tome i en ese momento. Ahora en este caso, nosotros queremos que nos muestre todos los números de una vez. Entonces, el message box no puede ir dentro del do while, porque si no nos va a mostrar cada vez el valor que está tomando la variable número. Entonces lo sacamos. Y una vez que termine todo el ciclo, entonces imprimimos por pantalla el texto que esté dentro de la variable número. Ahora podemos ejecutar la rutina utilizando el botón ejecutar. Y aparecen todos los números de una vez. Ahora podemos realizar el ejercicio B. En este caso nos piden mostrar los números pares que están entre 1 y 10. Entonces declaramos igualmente una variable i la inicializamos y también vamos a tener otra vez una estructura de control de tipo do while, porque vamos a decir en un ciclo que va a ir preguntando si cada número que tenemos desde el 1 hasta el 10 es par o no es par. Aquí va a ir la condición que nos muestra si es que hemos llegado ya al 10 o no, porque son un máximo de 10 números. Y ahora para cada número se debe preguntar si es que es par o no es par. Para esto utilizamos otra estructura que se llama if, que pregunta if, condición, then, que es entonces hace algo. El programa hace algo en caso de que esa condición sea verdadera. Entonces nuestra condición es que i sea par. Ahora, ¿cómo comprobamos que i es par? Por ahora lo voy a escribir nomás. Si eso se cumple, o sea, si el número dividido por 2 de dos formas distintas que yo voy a explicar es igual, entonces el número es par. Terminamos con end if, para terminar el ciclo if. Entonces, si es par, usamos una estructura similar a la anterior para que muestre un mensaje una sola vez. Y finalmente nos muestra por pantalla los números que estén guardados en par. Ahora,
par no ha sido declarada, así que tengo que declararla arriba. Como string. E inicializarla como un vacío. Por último tenemos que darle valor a i para que en algún momento esa condición se haga falsa y cierre el ciclo y deje de estar dentro del do while. De esa forma se va a preguntar por 1, luego se va a preguntar por 2, por 3, hasta que sea igual a 10. Ahora si ejecutamos esta rutina, nos entrega un mensaje con los números pares 2, 4, 6, 8 y 10. Ahora, ¿por qué funciona? Aquí lo que hay son dos tipos de divisiones diferentes. Una es la división parte entera y la otra es la división normal. Para verlo mejor, vamos a mirar acá. Esta subrutina que ya está hecha. Esta subrutina lo que hace es tomar un valor i, por ejemplo, yo le asigné valor 5, y entrega un mensaje con la división de esta forma, que se llama división parte entera, y la otra división que es la que nosotros conocemos, la normal. La división parte entera lo que hace es mostrar la parte entera de la división. Por ejemplo, en este caso, si i vale 5 y divide 5 por 2, entonces lo que va a mostrar va a ser finalmente un 2, porque es la parte entera de lo que queda del resultado de la división, que sería 2,5. Entonces voy a ejecutar esta rutina. División parte entera, i vale 5 y partido por 2 me entrega un 2. Cambio el otro tipo de división, 5 partido por 2 me da 2,5. Entonces la división entera solo muestra el 2, que es la parte entera del resultado. Entonces, al realizar la división parte entera, la división normal, igualarlas y que me dé el mismo valor, significa que no hay ningún resto entre medio, o sea que no hay que no se diferencien entre ellas. Entonces, al dividirla por 2 y que me dé igual en los dos tipos de divisiones, me asegura que el valor que estoy consultando es entonces par. El siguiente ejercicio nos pide realizar una subrutina que solicite máximo 10 números. En caso de ingresar un 0, entonces se termina la solicitud de números. Y luego mostrar por pantalla varios datos, como el máximo, el mínimo, el promedio, etc. Entonces vamos a hacer una variable i que va a ser la que va a guardar en fondo. Mejor pongámosle dato. La que va a guardar el número ingresado. Vamos a utilizar también una variable contador, que es la que va a contar cuántos datos se han ingresado. En caso de ser 10, ya no se solicitan más. Primero vamos a usar esa estructura y luego vamos a seguir ingresando las demás variables que serán necesarias. Entonces, inicializamos dato como 0, contador como 0. Dato después va a tomar el valor que nosotros ingresemos, así que no importa mucho el valor que le demos antes. Y la estructura de while. Entonces, si contador es menor a 10, menor o igual a 10, y acá comencemos el contador en 1 mejor. Entonces vamos a realizar la rutina. Y eso dice que debo solicitar al usuario que ingrese un dato. Entonces dato va a ser igual
input box. Aquí tengo que poner qué es lo que quiero que diga el mensaje. Ingreso un número. Y luego, contador. Para que vaya cambiando el valor de contador y el do while vaya preguntando en cada caso si es que se cumple o no la condición. Y ahora pensamos en las cosas que tenemos que comprobar. A través de contador ya tenemos cuántos datos se han ingresado. Luego necesitamos también, por ejemplo, obtener el máximo y el mínimo. Para eso declaramos dos variables, máximo, mínimo, como enteros. Y las inicializamos. Máximo lo inicializamos como 0. Mínimo también. Pero después mínimo vamos a tener que cambiarla, porque si mínimo la dejamos como 0 siempre, y nos pregunta si un número es mayor que ese, mínimo siempre va a ganar. Entonces, después tenemos que cambiar esa restricción. Utilizamos if para preguntarnos sobre las condiciones. Entonces, por ejemplo, si queremos obtener el máximo. Si dato, que es lo que nosotros ingresamos, es mayor que máximo, que en este caso tiene valor 0, entonces, si dato es mayor que máximo, entonces el máximo ahora va a ser mi dato. Por otro lado, si dato es menor que mi mínimo, entonces mínimo será el dato que yo estoy ingresando. Ahora, ¿cuál es el problema con esta estructura? Que si dato toma un valor, por ejemplo, 5, yo el mínimo lo declaré antes como 0, ¿cierto? Acá le di el valor 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquier número aquí que sea mayor que 0 no va a lograr cambiar ese valor de acá. Entonces, por ejemplo, si pongo 5, va a preguntar, ¿5 es menor que 0? No. Entonces mínimo no va a cambiar y mínimo va a seguir siendo 0. Pongo cualquier número, 10. ¿Es menor que 0? No. Entonces mínimo nunca va a cambiar y mínimo siempre va a ser 0. Entonces para eso, lo que tenemos que hacer es, una vez ingresado cualquier valor, ese valor lo tomamos como 0. Ahora, como se supone que no puede ingresar un 0 porque al ingresar un 0 se termina la subrutina, que eso lo vamos a hacer después, entonces el sistema funcionaría. Otra condición que nos piden comprobar es si el dato es impar. En este caso utilizamos una estructura similar a la utilizada con los números pares y escribimos si mi dato es dividido por 2 y eso es distinto, en el fondo si la división parte entera y la división normal son diferentes, entonces este número va a ser impar. Y entonces le suma 1 los números impares. Todavía no he declarado la variable impar, así que la declaro aquí arriba. Y por último tenemos que calcular el promedio de los números ingresados. Entonces, vamos a usar una variable suma que va a ir guardando la suma de los números que voy ingresando. Entonces para cada ciclo, suma va a partir, por ejemplo, en 0, luego le va a sumar el valor del dato que yo ingreso, luego ese dato va a aparecer aquí, luego sumo de nuevo el dato que estoy ingresando otra vez,
Y así sucesivamente. Voy sumando cada vez a la suma anterior, le voy sumando el dato que estoy ingresando. Suma no ha sido declarada, así que la voy a declarar. Y una vez que tengo la suma total fuera del ciclo, ya una vez que termina el ciclo, puedo calcular el promedio. Y este va a ser igual a la suma que haya obtenido de todos los datos que ingresé, dividido por la cantidad de datos. Y cantidad de datos me la va a dar contador. Y entonces promedio está definido arriba. No, no está definido, lo defino. En este caso como double, para que me permita tener los decimales. Si no, me va a mostrar solamente la parte entera de esa división. Ahora que tenemos todos los datos, tenemos que mostrarlos por pantalla. Para esto, ya tengo copiada la estructura. Un message box que me muestre la variable máximo, lo que está guardado en mínimo, lo que está guardado en promedio y lo que está guardado en contador. Ejecutamos la subrutina y nos pide ingresar los números. Por ejemplo, 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último el 2. Y nos muestra el máximo 9, mínimo 2, el promedio de datos y la cantidad de datos. Aquí evidentemente hay un error porque el mínimo que ingresamos fue 1 y los datos que ingresamos fueron 10, no 11. Entonces, hay que ver por qué pasa eso. El mínimo aquí lo define. Entonces lo que está pasando es que cada vez que ingresa al loop, cambia el valor del mínimo. Entonces hay que hacer que solamente lo haga una vez. Y para eso realizamos esta condición. Que el contador sea igual a 1. Entonces va a ocurrir eso, que el mínimo va a ser igual al dato ingresado. Y para cualquier otro caso, cuando el contador ya no sea 1, eso no va a pasar y se va a seguir guardando el valor del mínimo que tenemos acá. Ahora lo otro es que me muestra 11, como si hubiésemos ingresado 11 datos. Y eso pasa porque nuestro contador parte en 1. Y en el primer caso es un 2. En el segundo caso va a ser un 3. Y en el caso 10, en verdad nuestro contador va a estar en 11. Entonces para eso mejor inicializamos en 0. Y aquí ponemos menor a 10. Y también nuestra condición del primer caso la cambiamos a 0. Entonces para cualquier otro caso, esto no va a ocurrir. Solamente para el caso que contador sea igual a 0. Entonces probamos nuestra subrutina ejecutando, ingresando números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 2 o el 1. Y nos entrega el valor máximo que es 9, el valor mínimo que es 1, el promedio que es 4,6 y el total de números que ingresamos que es 10. Ahora, una parte de la solicitud era que si se ingresaba un 0, entonces se detenga este programa. Entonces, una vez que pedimos el dato, podemos hacer una condición que diga que si el dato ingresado es un 0, entonces automáticamente contador sea igual, por ejemplo, 11 o cualquier otro número mayor que 10. Una vez hecho esto, podemos comprobarlo. Ejecutamos y sucede lo siguiente. Por ejemplo, ingreso un 1, 2, un 3, ingreso un 0
Y me está mostrando el 3 como máximo, el 0 como mínimo, el promedio, y me está mostrando 12 datos que yo ingresé. Y eso es porque le dábamos valor al contador, un valor mayor a 11. Entonces necesito desacoplar esas dos variables, de la cantidad de números que ingreso y en la cantidad de veces que hace el ciclo. Para eso, contador lo dejamos igual, pero aquí cada vez que ingresemos un dato nuevo, entonces ponemos una variable i como i igual i más 1. Entonces esa me va a mostrar realmente cuántos valores están dentro. Y la declaro. Y entonces en nuestro mensaje debe mostrar el valor no de contador, sino el mensaje de los datos que están adentro realmente. Ejecutamos. Ingresamos, por ejemplo, 1, 2, 3, el 0. Y nos arroja máximo 3, mínimo 0, promedio 0,5 y datos 4. Ahora el promedio evidentemente es errado, así que debe haber algún problema. Al ingresar promedio, estamos utilizando la variable contador y no la variable i, que es la que tiene la cantidad de datos ingresados. Entonces lo cambiamos. Ahora sí comprobamos. 1, 2, 3, el 0. Y ahí aparece el promedio correcto, que es 1,5. Ahora hay que realizar en la última parte que solicitan hacer una lista con los... O sea, obtener, en el fondo mostrar por pantalla los números primos. Escribimos una nueva subrutina. Para obtener los números primos. Los números primos se caracterizan por tener solo dos divisores, el 1 y sí mismo, entonces esa es la condición que vamos a utilizar para encontrarlos. Primero, una variable. Nos piden un número máximo de, de números primos, así que vamos a utilizar i. Vamos a poner contador mejor. Luego i, para probar cada número si es que es o no primo. J, para ir modificando en cada ciclo el divisor de estos números. Y luego inicializamos. J se inicializa en 1 porque va a ser parte de la división y se indetermina si es que es 0. Además, como en los casos anteriores, vamos a utilizar una variable string que se va a llamar primos, que me va a guardar los números primos y los voy a poder concatenar al final. Entonces la condición es que contador sea menor a 10. No, a 20, porque son 20 los números primos que me solicitan. El contador lo inicializamos en 1. Entonces tomamos el primer número y consultamos si i sobre j, si las dos divisiones, la parte entera y la normal que conocemos, son iguales, entonces va a tener un múltiplo. Y declaramos arriba múltiplo también como un entero.
Si eso ocurre, entonces el número tiene un múltiplo. Luego consultamos si múltiplo es exactamente igual a 2, que quiere decir que tiene como divisores a sí mismo y al 1. Entonces, contador igual contador más 1. Quiere decir que encontré un nuevo número primo. Contador me va a guardar la cantidad de números primos que tengo. Una vez que sea 20, o sea que haya obtenido 20 números primos, entonces voy a terminar la rutina. Lo que falta aquí es hacer que j vaya cambiando su valor. Hay que hacer que j sea todos los números que posiblemente puedan dividir al número que estoy consultando. Entonces que j sea desde el 1 hasta el número que quiero saber si es primo. Por ejemplo, si es un 5, que pregunte por el 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora ordeno la indentación. Y tengo que hacer que j también vaya cambiando. Entonces j, cada caso va a ir sumando 1. Y también el i tiene que ir cambiando. En cada caso le sumo 1. Entonces en este caso voy a preguntar y primero vale 0. Entonces 0 aquí, 0 más 1, 1. Entonces ahí vale 1. Mi j vale 1, j es menor que 1, entonces no. Y no va a entrar ese loop. Luego i va a tomar el valor 2. Luego pregunta j, que tiene valor 1, que debería tener valor 1 porque aquí lo tengo que definir siempre como que comience en 1. J, que vale 1, es menor que 2, sí. Entonces va a entrar acá y va a consultar si i, que en el fondo es 2, es divisible por 1 de las dos formas. Si es igual, entonces encontré un múltiplo. Y así sucesivamente. Y va a ir cambiando también para cada caso. Después luego va a preguntar por el 3. Y el j va a empezar en 1 de nuevo. 1, 2, hasta el 3, hasta el 2. Aquí hay que cambiarlo, porque también debe preguntar por el mismo número. Entonces va a empezar, si i vale 3, va a empezar a consultar por 1, luego va a consultar por 2, y luego va a consultar por 3. Y ahí va a contar cuántos múltiplos hay entre esos números. Una vez que los obtengo, si hay exactamente 2, entonces tengo un número primo nuevo. Para cada nuevo número, múltiplo debe ser inicializado en 0. Y además de contarlos, tengo que guardarlos. Entonces, en primos, realizo la concatenación, como aprendimos antes. Y el valor de i, que va a ser el nuevo número primo. Y al final de todo el ciclo, debo mostrar los números primos. Entonces pongo primos. En este caso, aquí hay un problema de que tiene que guardar los números primos una vez que los encuentra y no todas las veces. Entonces, la condición para que encuentre realmente un número primo es que tenga solo dos divisores. En este caso nos va a mostrar correctamente cuáles son los números que corresponden. Ejecutamos la subrutina. Vemos que nos arroja los números primos.
nos arroja 19, nosotros necesitamos 20. Entonces esto se arregla aquí, la condición de que el contador llegue hasta 20, porque como parte en 1, tiene que llegar hasta 20. Entonces ejecutamos y ahora sí nos muestra, hasta el 71, nos muestra 20 números primos. Esos son los ejercicios solicitados en esta ayudantía.